se vaya. Pero chicle, también chicle. tiene sus bomberazos. Para evitar el. Exacto. ¿Que dónde metemos porque va a explotar? Mételo en el refrigerador. No. Pero miren, quien se apegó muchísimo a la realidad fue el señor Alfonso Cuarón y su hijo al realizar el guión de la cinta Gravity. De eso han hablado especialistas en la NASA y hoy nuestra especialista en matemáticas, la maestra Elizabeth Martínez del Campo, pues no nos va a mostrar cómo la gravedad, las matemáticas y esta cinta se involucran. Así es. Achis. Sí, Lo que pasa es que cuando estamos viendo la película te surgen dudas, ¿no? Porque dices, sí lo he oído, pero no entiendo el concepto. Entonces, cuando en la película hablan del vacío cósmico, eso de que te vas a la deriva, es un poco como... Nada más, espérame un segundo, si usted no la ha visto... Es lo que te iba a decir. ¿Los que no lo hemos visto nos retiramos o cómo? No, al contrario, todo sucede cósmico. en el espacio, ¿no? Ajá. Y están en una misión 3 astronautas. Exacto. Se complica y entonces está el vacío espacial, maestro. Ok. Ok, entonces resulta que ellos subieron a hacer una reparación, ¿no? Sí. Por eso está Sandra Bullock ahí. Y entonces, en el momento en que Eso hablan sí de lo la podemos palabra... decir, uno se cae. Ajá. Ok. Entonces cae en el vacío. Exacto. ¿Qué pasa? Y el vacío cósmico es esto, que no tienes un sentido ni nada. Y no tenía hilito, Esta ¿eh? sería No. Sandra Bullock. Sin hilito. Ese es el problema. Aquí está. Sin hilito. Esta es Sandra Bullock. Esta es Sandra Bullock sin hilito, ¿ok? Esta es Sandra Bullock. Ok. Y entonces resulta que cuando a uno le hablan del concepto de gravedad, dices, bueno, ¿qué es la gravedad? Yo sé que la Tierra tiene gravedad. ¿Qué es lo que hace? Hace exactamente lo que va a hacer esta cosa, ¿no? Que mantiene totalmente tenso el hilo, A ver, porque espérame. la fuerza de la gravedad... Sí, hazle. Es muy impactado. Si se lo echas a perder, ándale. No ya lo pasa pagas. nada, mira. Lo pagas por Está En tentito. el momento en que haces esto, claro, esto es un calendario perpetuo convertido en una herramienta pedagógica para que tú entiendas que un hilo se puede mantener vertical porque es la fuerza de atracción que ocurre con la gravedad. Pero a ver, estamos hablando de que esta era la Tierra y esta es Sandra Bullock y la atrae la gravedad. ¿Y la Exacto. órbita, maestra? La órbita, para eso sí te tengo una escena para A que ver, te quede a ver. clarísima. Fíjate cómo alrededor de la nave está girando el astronauta. Sí, claro. Lo que está haciendo es rodear la nave, describiendo una órbita alrededor de la nave. Ajá. ¿Qué pasa con nuestra luna? Describe una órbita alrededor de la Tierra Claro. y a su vez la Tierra describe una órbita alrededor del Sol porque las fuerzas de cuerpos más grandes tienen mucha mayor gravedad y igual que el hilo que no hace que se rompa y se pegue, sino que lo mantiene a una cierta distancia, eso es lo que hace la gravedad y que O sea, genera la órbita. Es un porque hilo el cuerpo- imaginario, un hilo no visible. Exacto, es un hilo de fuerza. Y, Ok. y ellos se mueven en órbita por la misma circunstancia. Porque hay un poco de gravedad que los atrae hacia Ok. la nave, ¿no? Oiga, maestra, ¿y el oxígeno que es tan importante en la Esta película parte. y el agua? Fíjate con qué desesperación jale el oxígeno. Y te juro que cuando vi esta escena, independiente de que como ser humano dices, "Ay, qué bueno, ya pudo respirar", la cuestión que me surgió de inmediato a mí, dije, bueno, sí, ¿cómo generan todo el tiempo oxígeno y agua en el espacio? Pues resulta que lo hacen por procesos químicos y las moléculas de hidrógeno y oxígeno se pueden juntar mediante electrólisis y se separan mediante electricidad. Y uno dice, sí, la energía es a través de pilas nucleares, a través de ionización o incluso de placas solares. Entonces, cada vez que tú mandas una nave al espacio, lo que en realidad tienes es un ecosistema autocontenido con toda Al la interior de energía la nave. al interior de la nave y ahí están los elementos, el hidrógeno, el oxígeno, tomas Combinados. electricidad y generas agua o oxígeno. Y de esa manera mantienes esto. Y finalmente el otro concepto que quería yo mencionar es el de años luz. Ajá. Cuando uno habla de años luz, habla de distancias inmensas. Sí. Y la verdad es que cuando hablas de años luz, ve el numerito que representa eso. O sea, son ¿Los kilómetros? 3, 6, 9, 12 ceros. Es un 9 y lo que serían 12 ceros. Ese es el tamaño de un año luz. Entonces, la ironía más grande es que cuando tú ves al cielo de manera muy romántica y estás viendo las estrellas, lo que en realidad estás viendo es el pasado. Efectivamente, Esas seres estrellas muertos, que o están no viendo seres. ahí hace Claro. rato que ya dejaron de existir. ¿no? Ay, no. Acuérdeme de nunca llevarla a ver Star Wars porque me la va a echar a perder con tanto. Pero le agradezco No, mucho la lo cierto sapiencia. aquí es que la maestra está tomando los conceptos básicos que el señor Cuarón utilizó a diestra y Al pie de siniestra la para letra, hacer el sí. No, guión. más bien el señor Cuarón utilizó los conceptos básicos de la ciencia. Ah, y no, de claro, la... por eso, Así pero es. no está tan Entonces, alejado, ¿no? Fíjate Es que yo ahí sí quiero hacer un comentario muy importante. En los 50s, lo que generó el boom de la búsqueda espacial
fueron los cuentos de ciencia ficción, porque la gente estaba llena de sueños por el espacio. La película de Cuarón nos regresa a esa situación, a la ilusión de volver a ir al espacio y de retomar nuestra De que nos fuerza y sorprenda. buscar vida en otros lados. Muchas gracias, maestra. Un Gracias, placer. maestra. Felicidades Gracias. por esta sección de Oscar. De verdad. Gracias.